Por estos días se ha puesto muy de moda en todos los medios de comunicación una frase que escuchamos prácticamente a diaria y ver varias veces en el día. La frase es nueva normalidad. Nueva normalidad es la frase que se está utilizando para decirnos que nuestro mundo de hoy va a ser un poco diferente de lo que era el mundo antes de la pandemia de la COVID-19. En mi opinión, utilizar esta frase nueva normalidad no es del todo apropiado. ¿Por qué? Porque aunque la situación que estamos viviendo realmente es nueva para nosotros, no le podemos llamar a eso normal. Y fíjese que antes de que la pandemia ocurriera, ya estaban pasando bastantes cosas anormales en nuestro mundo. Por eso, creo que decir que estamos en una nueva normalidad es una forma bonita de decir que nuestro mundo de hoy está un poquito más dañado que el mundo de hace un año atrás. ¿Por qué se lo digo? Mire, antes de la pandemia, aunque nosotros somos seres por naturaleza sociales, habían muchos seres humanos viviendo en completa soledad, aun cuando estaban rodeados aún de sus familiares, vivían en soledad. Y durante la pandemia se nos pidió distanciarnos más. Otras personas, ya ancianos, habían sido olvidados por sus hijos, por sus nietos, por otros familiares y vivían completamente solos en sus casas o en los lugares de asilo donde estaban pasando los últimos días de su vida. ¿Qué decir de los que estaban en los hospitales? Muchos eran abandonados allí en su lecho de enfermedad. Y aquellos que eran llevados a la cárcel también. Pues bien, ¿qué se nos dijo durante la pandemia? No podemos visitar a los ancianos, no podemos ir a los hospitales y tampoco podíamos entrar en las cárceles. Es decir, hermano, que ya nuestro mundo era anormal y lo que está pasando ahora como que ha marcado un poco más esa anormalidad. Ahora, hace mucho ya que este mundo dejó de ser normal. Nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en la forma en que vivimos, pero no quiere decir que porque estemos acostumbrados a vivir de esta manera, pues nosotros estemos viviendo en un mundo que se pueda llamar un mundo normal. No puede ser normal un mundo donde en unos pocos meses miles de personas perdieron sus vidas por causa de una enfermedad. No puede ser normal un mundo donde después de haber pasado más de un año encerrados por causa de una pandemia, personas ahora estén saliendo a las calles a matar y que naciones se estén levantando en guerra para seguir matando. La realidad es que, como les decía, nuestro mundo perdió su normalidad hace mucho tiempo. Ocurrió justo allí en el Edén, en aquel fatídico momento en que Adán y Eva decidieron ir por su propio camino, dejando a Dios de un lado. Adán y Eva vivían en el paraíso, no conocían el mal, todo a su alrededor era perfecto. Ellos no sabían lo que era el hambre ni la desnudez, no sabían lo que era trabajo duro ni lo que era la presión económica. No sabían de problemas matrimoniales ni de hijos rebeldes. No sabían de enfermedades y mucho menos de muerte. Hasta que un día decidieron que necesitaban una nueva realidad en la que Dios no fuera lo primero y lo mejor. Todo lo malo que nosotros vemos hoy es consecuencia de aquella decisión y el resultado de las acciones de aquellos que todavía piensan que se puede tener una nueva normalidad donde no hay un lugar para Dios. Eso lo intentaron los franceses con su revolución y no les dio resultado. Lo intentaron en todos los países donde se levantó el comunismo y tampoco tuvieron un resultado bueno. Lo han intentado algunos capitalistas y el resultado ha seguido siendo malo. No puede haber normalidad donde no se le da a Dios el lugar que le corresponde. Durante el tiempo de pandemia hubo una noticia que a mí me impresionó mucho. Las noticias nos mostraron el caos que estaba ocurriendo en Nueva York. Y es curioso que en un momento en que parecía que la pandemia estaba siendo controlada, el señor Cuomo, gobernador de aquel estado,
salió en una rueda de prensa que se dio a mediados de abril de 2020 y él dijo: el número de infectados del coronavirus ha descendido y esto es algo que hemos hecho nosotros. No lo hizo Dios ni la fe. Cuando yo vi eso, me dije, esto no es algo bueno, porque este hombre está hablando con mucha arrogancia. Y no es que Dios fuera a tomar venganza de él, sino que cuando se saca a Dios del cuadro, se está haciendo espacio para que entre el diablo. Si Dios no se glorifica a Satanás. Y el diablo no viene a este mundo sino para matar, robar y destruir. Todos fuimos testigos del caos que reinó en Nueva York y en otras áreas de Estados Unidos durante la pandemia. Fue triste ver a millones de personas contagiarse y a miles que perdieron la vida. Ahora, mi querido amigo, yo quiero que tú comprendas que esta nueva normalidad no es realmente nueva. Lo que estamos viendo hoy ya había sido predicho por Jesucristo y otros profetas. Si nosotros leemos en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, allí se nos describe cómo sería la normalidad de nuestro mundo en los días previos a la segunda venida de Cristo. Dice la lectura bíblica: Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús les respondió: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá enfermedades, hambre, terremoto en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Esta profecía tiene dos partes. La primera se encuentra en los versículos 1 y 2 y se refiere específicamente a la destrucción del templo de Jerusalén, cosa que se cumplió al pie de la letra en el año 70, cuando los ejércitos romanos dirigidos por el general Tito arrasaron con Jerusalén. La segunda parte es para nuestros días. Habla de guerras, terremotos, enfermedades, aumento de la maldad, falta de amor. Esa, tristemente, hermanos, es nuestra normalidad hoy. Ahora, ¿por qué pasa así? Porque, como les dije ahorita, Satanás, el enemigo de Dios y el enemigo de la humanidad, tiene una agenda para este mundo. Agenda de robo, de muerte y de destrucción. Sin embargo, hermanos, me complace hoy decirte que la obra del diablo tiene sus días contados, porque Jesús vino a este mundo para deshacer las obras del maligno. Él dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y por eso Jesús estuvo dispuesto a morir, porque su muerte abrió un mundo de posibilidades para la raza humana. ¿Puedes ver cuán anormales son las cosas en este mundo? Jesús vino para ayudar a la humanidad y terminaron matándolo. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por su propósito al venir se cumple en todos aquellos que escogen creer en él. En la palabra de Dios encontramos promesas de un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21 del 1 al 5 dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo.
Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. A esto, hermanos, a esto sí se le puede llamar normalidad. Tristemente, llevamos tanto tiempo viviendo en una realidad completamente anormal que al escuchar de esta nueva realidad nos parece absurdo lo que dice la Biblia. Sin embargo, así como se cumplió al pie de la letra la profecía sobre la destrucción de Jerusalén en el primer siglo, se va a cumplir todo lo que Dios ha dicho acerca de este mundo. Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hoy puede ser que estemos enfermos. Hoy puede ser que estemos sudando la gota gorda para traer el pan a nuestras casas. Hoy puede ser que vivamos en medio de conflictos y de enemistades. Hoy puede ser que tal vez no podamos adorar a Dios de manera libre. Pero el Señor en su palabra promete que no será así para siempre. Salmo 35 dice: el llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Prepárate, mi querido amigo. Prepárate, mi querido hermano. Cristo viene pronto y con él tiempos de felicidad como los que nunca se han vivido en esta tierra.